Hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Perdón por el atraso, la demora, pero tuve un problema tecnológico entre mi cerebro y estos artefactos. No había conexión Wi-Fi o Bluetooth, no sé cómo se llama la cosa. Bueno, quizás no se vaya a conectar mucha gente, pero el video va a quedar grabado. Sí que en ese sentido, la gente que lo vea después, un saludo, que Dios lo bendiga mucho y vamos a comenzar. Déjeme bajar el volumen a esto y ahí está. Me voy a acercar un poquito más y puse este mueble acá porque la vez pasada se me vio mucho la guata. Ya. Bueno, hermano, vamos a continuar con el estudio sobre el arrepentimiento. Es sumamente importante conocer la doctrina bíblica del arrepentimiento. Poder saber qué es para Dios el arrepentimiento y de qué nos debemos arrepentir. En la semana pasada vimos la necesidad del arrepentimiento, cómo bíblicamente Dios establece de que es necesario que el ser humano, el hombre, debe arrepentirse, que es una demanda de parte de Dios para el ser humano arrepentirse, que no es una opción, sino que es una demanda de parte de Dios. Dios exige arrepentimiento y tiene parámetros específicos para que nos arrepintamos, porque por medio del arrepentimiento, por medio de la conciencia de pecados, es que nosotros vamos a poder realmente tener una experiencia real y profunda con el amor de Dios. Por eso que es sumamente importante, por eso que el Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, Él habló que era necesario, antes de creer, poder arrepentirse. Y ya vimos varios ejemplos bíblicos de la necesidad de poder arrepentirse. Me van a dar un segundo, voy a configurar esta cosa para que no se me bloquee. Creo que esto es. Sí, parece que sí. Parece que eso era. Me lo configuré para que no se bloquee a cada rato. Ya. Entonces, volvimos ahí. Entonces quedamos la vez pasada en qué es el arrepentimiento. Vimos la necesidad del arrepentimiento, la obra del Espíritu Santo que tiene que ver necesariamente con la conversión. La obra principal del Espíritu Santo está en el Evangelio de Juan, que es principalmente, primordialmente, el Espíritu Santo va a glorificar al Señor Jesucristo, dándole conciencia al hombre de la necesidad que tiene de la persona de Jesucristo. Por eso dice que convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por lo tanto, el Espíritu Santo redunda todo en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la voluntad del Señor Jesucristo. Dice, Él me glorificará porque hablará de lo mío y os lo hará saber. Entonces es importante, es sumamente importante, yo los aliento a que sigan estudiando la obra del Espíritu Santo en el creyente que tiene, y ustedes se van a dar cuenta de que tiene mucho que ver con la regeneración, con la conversión, con todas esas cosas, por sobre cualquier otra cosa. Amén, hermanos. Bueno, voy a grabar este video para que lo puedan ver después. Mi idea principal era grabarlo en YouTube, que es como yo siempre lo hago, lo grabo en YouTube, después yo lo subo y lo comparto, pero al final
el mismo tiempo que voy a ocupar en grabar el video, mejor lo transmito en vivo por si alguien quisiera o tuviese el tiempo para conectarse. Amén, hermanos. Ya. ¿De qué nos debemos arrepentir? Que es ¿cómo se llama? La pregunta. Obviamente del pecado. ¿Pero qué es pecado? Entonces vamos a ver algunas definiciones bíblicas básicas, quizás hay muchas más, pero vamos a ver algunas definiciones bíblicas básicas de qué es pecado. Amén, hermanos. Déjenme ver aquí el tiempo para no pasarme. Ya. ¿De qué es pecado? ¿Ya? Entonces, ¿qué es pecado para Dios? Y eso es sumamente importante. El pecado, en 1 Juan 3:4 dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. Por lo tanto, la transgresión de la ley de Dios es pecado. Cualquier transgresión de cualquier mandamiento de la ley de Dios es pecado. Y la ley de Dios incluye todo lo que habló el Señor Jesucristo. Toda la ley de Dios es pecado. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere solamente en un punto, es hecho culpable de todos. Por lo tanto, si yo he faltado a un punto de la ley de Dios, ya soy culpable de todos. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Nosotros sabemos de que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no necesariamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Acuérdense que la palabra muerte o el concepto muerte bíblico es una separación eterna del Creador con la creación, o en este caso de Dios con el hombre. Amén. Que eso fue lo que vino a restaurar el Señor Jesucristo ahora. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más es pecado? En 1 Juan 5:17 dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Entonces en 1 Juan 5:17 dice que toda maldad es pecado. No alguna, sino toda maldad es pecado. Ahora, ¿qué es maldad? Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis bueno? Hay uno solo que es bueno, que es Dios. Por lo tanto, todo lo que no viene de Dios, todo lo que no es aprobado por Dios, todo lo que no es inspirado por Dios, todo lo que no se mueve en Dios, es maldad. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque ¿dónde se mueve Dios en el creyente? ¿En qué área de nuestro ser es que Dios se puede mover? Tienen que recordar de que la palabra de Dios dice de que Dios es el Espíritu. Donde está el Espíritu hay libertad. Por lo tanto, Dios es Espíritu. Y acuérdense que el Señor Jesucristo dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero lo que es carne, carne es. Por lo tanto, los hijos de Dios son los que hemos nacido por gracia de Dios del Espíritu. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios en nuestro ser viene necesariamente en el Espíritu y no en la carne. Por eso, uno de los estudios que vamos a ver, que yo creo que es el que sigue de este, es el tema de qué es la carne y qué es el espíritu, qué es la naturaleza pecaminosa según la Biblia y cuál es la naturaleza espiritual. Es sumamente importante entender eso, que yo creo que es un tema doctrinal para mi percepción. ¿Ya? Entonces toda maldad es pecado. La amistad con el mundo es pecado. Y aquí son textos bien, ¿cómo se llama? Conocidos. Santiago 4:4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en 1 Juan 2:15 al 17 también dice que todo lo que está en el mundo no es de Dios, no procede del Padre. Lo que está en el mundo no procede del Padre. Y es importante entender, hermanos, de que el mundo, este sistema, porque en la palabra de Dios vamos a encontrarnos con algunas definiciones de mundo, que hay que, poder encontrar el contexto a qué se está refiriendo Dios en su palabra cuando habla de mundo. Un saludo y bendiciones a la pastora Roxana, que Dios la bendiga mucho. Bueno, entonces, el mundo. Yo puedo encontrar en la Biblia que cuando habla del mundo está hablando de género humano. Por ejemplo, cuando dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo, o todo el mundo va a conocer, etcétera, etcétera, está hablando del género humano, de toda la gente, todas las personas. También se puede referir el mundo, como por ejemplo a la creación que dio el creador del mundo, etcétera, etcétera, como globo terráqueo,
como el planeta Tierra. Y también se puede referir, como es el caso al mundo, no como todas las personas que viven en este mundo, como el mundo, ni como el planeta, sino como el sistema espiritual o el sistema que mueve esta sociedad o esta era, ¿verdad? O todas las eras, ¿verdad? Como ese sistema, ese gobierno que es satánico. Acuérdense que la palabra de Dios en Colosenses 4, si mal no recuerdo, 4:4, dice de que nombra a Satanás como el Dios de este siglo, y en Efesios 2, del 1 al 3, nombra que todos los que no están en Cristo están bajo la potestad del príncipe de este mundo. Y en 1 Juan 5 dice de que todo este mundo está bajo la potestad del maligno, o hay otras versiones que dicen bajo la potestad de Satanás. Por lo tanto, hermanos, es importante nosotros entender de que la amistad con el mundo, o sea, cuando yo soy compañero del mundo, cuando camino junto con el mundo, cuando mi corazón se inclina a las mismas cosas que se inclina al mundo, o este sistema, ¿cierto?, político, religioso, social, de mentalidad, de ver la vida, etcétera, etcétera, yo me estoy haciendo amigo del mundo y no proviene de Dios. Y eso es importante. Cuando yo me quiero hacer amigo del mundo, compañero del mundo, vivir como el mundo, hacer las cosas del mundo, creer las cosas del mundo, yo estoy pecando, y eso es pecado, no proviene del Padre, me constituye un enemigo de Dios. Y no necesariamente son las cosas inmorales del mundo, el asesinato, tener hartas mujeres, la fornicación, sino el sistema mundano, el pensamiento mundano que muchas veces como cristianos tenemos arraigados aún. Y es necesario que nos arrepintamos de eso y que nos convirtamos de eso, porque el Espíritu Santo quiere hacerlo. Y en Romanos 12:2 sale como. Dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nosotros vamos a poder ser renovados de este siglo o de esta era, o como se llama, del mundo, y vamos a poder ser transformados y conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Bueno, un saludo, hermanos, a todos los hermanos que se han conectado, que están viendo. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo para mi amada esposa, que mandó ahí un mensaje de bendiciones, que está en turno ahora en el hospital. Tiene turno de 24 horas, así que estoy solito, triste. Un besito, amor. Que Dios te bendiga. Ya, entonces, la amistad con el mundo, ser compañero del mundo, vivir como el mundo, etcétera, etcétera, eso me constituye el enemigo de Dios. Nosotros debemos dejar el mundo, si no, no vamos a poder saber la voluntad de Dios. Y yo les voy a compartir Romanos 12:2, que espero que lo puedan buscar, porque es un texto que yo uso mucho cuando hablo del mundo. Porque es necesario, yo tengo un estudio sobre la renovación de nuestra mente, que cuando uno viene del mundo, ¿cierto?, o de la cultura que nos tocó vivir, etcétera, etcétera, y se transforma o nos convertimos a Cristo, uno queda con estructuras que aprendiste de la mamá. En 1 de Pedro 1, del 18 al 19, dice: rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. Entonces, lo que hemos recibido de nuestros padres es una vana manera de vivir, que no necesariamente es que sea formas muy malas de vivir, robo, asesinato, sino que es una vana manera de vivir, porque lo que el ser humano te puede entregar, aunque tus padres hayan sido muy buenos, lo que el ser humano puede entregarte es vano, porque no te va a llevar a la vida eterna, sino que aunque sean muy buenas esas cosas, nos va a llevar a la condenación, porque el ser humano está condenado. Es el Señor Jesucristo el que le da la salvación al ser humano y la oportunidad de que él se pueda convertir y entrar al reino de Dios, porque las puertas están abiertas, porque ya hubo un hombre que es el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que abrió las puertas y ya pagó el precio. Amén. Entonces, es sumamente importante entender esto. Romanos 12:2 dice: y no os conforméis a este siglo, o sea, no tomemos la forma de este siglo, esta era o este mundo, ¿ya? O esta cultura, también se puede traducir fácilmente. Más reformados, o sea, tomar una nueva forma, una nueva naturaleza,
porque esa palabra viene de metamorfosis, tomar una nueva naturaleza, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la conversión, que es el tema que estamos viendo. Por medio de qué yo voy a ser reformado, voy a adquirir una nueva naturaleza, o ese nuevo hombre que fue implantado en mí va a empezar a ejercer una influencia sobre mi ser, por la renovación de mi entendimiento, para que pueda experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, si tú estás con un pie en el mundo, si tú estás viviendo como el mundo, si tú tienes los aspectos de virilidad, de hombría, de feminidad, de maternidad, de paternidad, de ser esposo, de ser esposa, conceptos mundanos, no vas a poder conocerlo, es imposible, Dios no se mezcla, hermano. ¿Ya? Pero vamos a adelantar este punto, porque si no me voy a quedar pegado aquí. Entonces ya vimos que cuando estamos en el mundo, el Dios de este siglo, que está en 2 de Corintios 4:4, no en Colosenses 4:4 como yo había dicho, dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué más es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ese es un pecado de omisión, porque hay un pecado de comisión y otro que es de omisión. Por ejemplo, cuando yo hago lo que Dios prohíbe, eso es de comisión. Cuando yo no hago lo que Dios ordena, eso es de omisión, que es este caso. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, no hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Por eso que no basta con no hacer lo que Dios me prohíbe. No matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Sino que tengo que hacer lo que Dios me ordena hacer. Amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y a las esposas, sujetados a vuestros esposos como a la iglesia, se sujeta a Cristo, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son sumamente importantes. Honrar padre y madre es un mandamiento, es una orden de parte de Dios. Amén. Perdonar es una orden de parte de Dios. Ya, entonces, en Santiago 4:17 dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Ya? O también podríamos hacer una traducción de el texto bíblico. El pecado está en aquel que tiene la posibilidad o está a su alcance hacer lo bueno y no lo hace. También le es considerado pecado. ¿Qué más es pecado? Hacer acepción de personas es pecado. Santiago 2:9 dice, mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Por lo tanto, aquí estamos viendo las definiciones de qué es bíblicamente pecado. Y saber hacer lo bueno y no hacer los pecados, hacer acepción de personas, es pecado. Yo creo que todos saben qué es hacer acepción de personas. Amén. Cuando yo no amo con el amor de Dios a todos, sino a algunos, eso es hacer acepción de personas. ¿Y cuál es la manifestación más grande del amor de Dios? El perdón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo por nosotros para perdón de los pecados, etcétera, etcétera. La incredulidad es pecado. Romanos 14:23 dice, mas el que hace diferencia, si comiere es condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Por lo tanto, todo lo que no es de fe, todo lo que tiene incertidumbre, incredulidad, todo eso es pecado. ¿Ya? Por lo tanto, el temor es incredulidad. Cuando yo me dejo llevar por las circunstancias y dejo de creer en Dios, eso es pecado. ¿Ya? Y esta parte es sumamente importante. Algunos pecados mencionados en la Biblia. Vamos a ir viendo. Pecados que llevan al lago de fuego y azufre. Y es importante entender, hermanos, de que el lago de fuego y azufre no es lo mismo que el infierno. El infierno es un lugar temporal, que en Apocalipsis dice de que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego y azufre. O sea, que tiene un término. ¿Ya? Pero el lago de fuego y azufre no sale en la Biblia que es un lugar que tenga término. ¿Ya? Apocalipsis 21:8. ¿Cuáles son los pecados que llevan al lago de fuego y azufre? Apocalipsis 21:8 dice, mas a los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El temor, la incredulidad, las abominaciones,
los homicidios, la fornicación. Y ojo que la fornicación incluye adulterio, pornografía, todo lo que sale de los parámetros que Dios ha establecido para la sexualidad es fornicación. Hechicería, idolatría, todos los mentirosos llevan al lago de fuego y azufre. ¿Mm? No es al infierno, sino al lago de fuego y azufre. Sigamos. Pecados que excluyen de estar en la nueva Jerusalén. ¿Amén? Ustedes saben de que, yo creo que todos ustedes han leído en la Biblia de que va a llegar un momento que se va a establecer esa ciudad, ¿cierto?, en la tierra. ¿Ya? Ahora podríamos, hablar del significado de la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, pero en este caso tan solo vamos a ver que hay pecados que excluyen de entrar a la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Hechicería, disolución, homicidios, idolatría, cualquiera que ama y hace mentira. Entonces, la hechicería, y es importante entender de que la hechicería no es necesariamente ser un brujo, estar encerrado en una sala haciendo saumerio y cosas así. El horóscopo es hechicería. Muchas cosas que uno hace para la suerte, para que te vaya bien en Año Nuevo, con el arroz, con las legumbres, con la maleta, no sé, el tema de las cintitas rojas para los niños, de el mal de ojo, todas esas cosas es hechicería y es condenada por Dios y te excluye de estar en la Nueva Jerusalén. Y en más, esos pecados son reos de caer en la muerte segunda o en el lago de fuego y azufre, como habíamos visto. Amén. Entonces, es importante entender y saber de que estas cosas nos excluyen de entrar a la Nueva Jerusalén. Vamos a seguir. Pecados que no nos permiten heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9, 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, aquí tenemos 10 definiciones, no heredarán el reino de Dios. Y es importante porque Pablo escribe dice de que quieren de que, si no me equivoco, los corintios reinen en vida. Dice: para que nosotros, o para que vosotros reinéis en vida. Por lo tanto, es necesario de que nosotros podamos reinar aquí en esta vida. Dios quiere que se pueda manifestar en nosotros y a través de nosotros, para los demás, se pueda manifestar el reino de Dios. Bueno, les debo ese texto bíblico: para que reinéis en vida. Pero Dios quiere que se manifieste el reino de Dios en nosotros y a través de nosotros en esta vida. Por lo tanto, nosotros podemos heredar el reino de Dios, y es importante que nosotros podemos heredar ese reino de Dios aquí ahora, no tan solamente en la vida venidera, cuando seamos transformados o muramos y después seamos resucitados, sino que también Dios principalmente quiere que el reino de Dios se pueda manifestar en nosotros. Aquí les voy a buscar el texto bíblico. Se pueda manifestar en nosotros el reino de Dios. Aquí lo voy a buscar. Reinéis en vida. Van a perdonarme, pero yo con la tecnología tenemos serios problemas cerebrales. Mi cerebro no se conecta al Wi-Fi. ¿Ven? No sé cómo apretar esta tecla. Reinéis en vida. Perdón.
Pablo. Está escrito, cual vida de los muertos, mucho más reconciliados en vida. Lo voy a encontrar, hermano. Aquí está, seremos... Ya, no lo encontré. Bueno, si alguien lo tiene, me lo comparte, por favor. Yo después lo voy a buscar con tiempo. Pero el tema principal es que Pablo dice, ojalá reinaseis con nosotros, está hablando de un tiempo presente, para que reinéis juntamente con, para que podamos reinar juntamente con ustedes. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que nosotros podamos reinar ahora, en el tiempo presente. Por lo tanto, lo que nos impide poder reinar ahora, en este tiempo presente, es estos pecados: injusticia, idolatría, fornicación, adulterio, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo tengo que vivir una vida en santidad en el trabajo, en mi familia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en un matrimonio, en la intimidad sexual, yo tengo que resguardar los parámetros bíblicos de sexualidad que Dios ha establecido. Si no, estoy cayendo en un pecado, y muchas veces ese tipo de cosas son lo que nos impiden poder experimentar el reino de Dios ahora. ¿Ya? Y es importante. Muchas veces el reino de Dios se empieza a manifestar intermitentemente en nuestras vidas, porque hay cosas que nos impiden heredar el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esas, de las cuales os denuncio, como ya es dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante de que cualquier obra de la carne, si yo ando en la carne, me impide heredar el reino de Dios. Y eso es sumamente importante, poder aprenderlo como una doctrina, poder arraigarlo en nosotros, de que eso nos va a impedir heredar el reino de Dios ahora. ¿Ya? Otro pecado más. Pecados que aborrece Jehová. Volviendo al punto anterior. Muchas veces los pleitos, celos, iras y contiendas y disensiones, enemistades, están en la iglesia. La división, la sectarización, el pleito, el no querer perdonar, todas esas cosas son obras de la carne que nos impiden heredar el reino de Dios, que el reino de Dios se manifieste en nosotros. ¿Amén, hermanos? Ya. Sigamos. ¿Qué es pecado? Lo que aborrece Jehová es pecado. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina mentira y pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre hermanos. Todas esas cosas son cosas que aborrece Jehová, que tiene mucho que ver con el temor de Jehová. Porque en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Temer a Jehová es aborrecer lo que Dios aborrece, no lo que yo considero que es malo o bueno. ¿Ya? Sigamos. Otras cosas que Dios aborrece. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas esas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Por lo tanto, pensar mal en mi corazón contra mi prójimo, Dios lo aborrece. ¿Qué más? Amar el juramento falso. Por eso que el Señor Jesucristo dice: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Lo que es más de esto, de mal, procede. Amén. Ya. Sigamos avanzando. No estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. Y esto es sumamente importante, hermano, porque muchas veces se nos ha dicho de que Dios
no aborrece a nadie, y no es así. Dios aborrece al pecador. ¿Ya? Dios amó de tal manera y ama al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo, pero Dios aborrece a aquel que persiste en pecar. Y eso es bíblico. Aquí dice de que no entrarán los insensatos o no estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Y esa palabra iniquidad tiene que ver con maldad, con afanarse en hacer lo malo. Por eso los que se afanan en hacer lo malo, Dios los aborrece. No solamente el pecado, sino al pecador, cuando persiste en pecar. Amén. ¿Qué más es pecado? El adulterio espiritual es pecado, y esto es sumamente importante. Y ahí yo puse, entre comillas, estar con Dios y con el diablo. Y puse entre comillas porque no se puede estar con Dios y con el diablo. O es sí o es no. Tienen que recordar que en Apocalipsis dice, o eres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén, hermanos. Y vamos a ver el ejemplo de Israel y Baal. En Primera de Reyes 18:21, el profeta Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Ya? Bueno, en el contexto es que el reino de Israel estaba siendo gobernado por un espíritu de Jezabel, por medio de esta mujer que se llamaba Jezabel, que era esposa de Acab. Y había entrado la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo estaba claudicando. O sea, vivía diciendo que era de Dios, o que era judío, o que era de Jehová, pero en realidad vivía una vida consagrada a Baal. Por lo tanto, muchas veces nosotros como cristianos vivimos esa doble vida. Porque decimos que somos cristianos, vamos a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, adoramos, etcétera, etcétera, pero nuestra conducta, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra confianza no está basada en Dios, sino que está basada en el mundo, ¿cómo se llama? En la ciencia, en la idolatría, en todas esas cosas. Por lo tanto, estamos nosotros claudicando entre Dios y Satanás. Y no podemos hacer eso. Amén, hermanos. Sino que o es Dios o es el mundo. Por eso es importante saber qué es pecado. Y eso Dios lo establece en su palabra como adulterio espiritual. Y vamos a ver un ejemplo. En Santiago 4:4, que es un texto que ya vimos, habla del adulterio espiritual, que es la amistad con el mundo. Y en Mateo 6:24, el Señor Jesucristo es bien claro cuando dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por lo tanto, esta no es algo que puede ser, es un principio espiritual que se cumple sí o sí. El Señor Jesucristo manifiesta de que nadie, aunque quiera hacerlo, aunque se esfuerce por hacerlo, pero nadie puede servir a Dios Señor, a dos señores. Puedes creer que estás sirviendo a dos señores, pero en realidad estás sirviendo a uno. Vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. Por lo tanto, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Yo no puedo servir a las riquezas, yo no puedo vivir por las riquezas, yo no puedo vivir con mi corazón en el mundo o vivir de acuerdo a lo que aprendí en el mundo, a lo que me enseñó la vida, cómo ser, sino que tengo que vivir a lo que Dios me quiere transformar, a cómo yo debo ser. Por eso es importante y muchas veces muy difícil en las conversiones. Hay dos extremos. Cuando una persona con mucha edad es convertida, entonces es muy difícil que pueda cambiar, ¿cierto?, sus estructuras y toda la experiencia que ha tenido en toda su vida, que muchas veces son muy buenas, que pueda cambiar y ser transformado por Dios a una nueva mentalidad y una nueva forma de ser, como padre, como esposo, como etcétera, etcétera. Y también gente que ha, nacido en cuna cristiana, ¿cierto?, crece y es difícil poder experimentar la conversión porque no sabe de qué arrepentirse muchas veces. Como no tiene grandes pecados morales, entre comillas, cosas así. Entonces, es importante saber estas cosas. En 1 Corintios 10, del 21 al 26 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y si ustedes leen el texto completo, desde el 21 al 26, se van a dar cuenta que está hablando de la idolatría. De que las personas cuando hacen idolatría están adorando ¿qué cosa? Demonios. Y eso lo dice la Biblia textualmente. ¿Ya? No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. También dice de que los que adoran imágenes, ¿cierto? Estatuas, están adorando demonios. ¿Ya? Aunque sea una estatua entre comillas de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que cuando Dios habló en el monte al pueblo de Israel por medio de Moisés, Moisés dice, ninguna figura visteis en el monte, por lo tanto no os haréis imágenes ni esculturas, etcétera, etcétera. O sea, Dios de adrede no dejó ninguna imagen de Él. Por lo tanto, aborrece cualquier tipo de imagen y escultura, aunque sea entre comillas de Él, porque nadie ha visto a Dios jamás. Amén. Entonces es importante, hermanos, no hay ningún ejemplo bíblico en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo, donde se hable de la adoración a alguna imagen que haya quedado del Señor Jesucristo, alguna escultura que haya quedado del Señor Jesucristo, o esa mentira de el manto donde se le secó la cara al Señor Jesucristo, que no es bíblica, es una mentira diabólica para pervertir al hombre. Entonces, ninguna de esas cosas, aunque entre comillas se disfracen de Dios, acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ninguna de esas cosas son bíblicas. Todas esas cosas son satánicas, son adorar a demonios. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Amén. Entonces, más que claro. Maldiciones. Y vamos a ver algunas maldiciones. Ya vimos que es pecado bíblicamente, algunos pecados que ya vimos, y vamos a ver algunas maldiciones, obviamente, que trae el pecado. La idolatría. ¿Qué maldiciones trae la idolatría? Y ojo que la idolatría no es solamente adorar estatuas como a la Virgen María, San Pedro, San Pablo y todas esas cosas, sino que también tiene que ver con idolatrar el dinero, idolatrar el trabajo, idolatrar a mi esposa, idolatrar a mi esposo, a mis hijos, mi casa, mi auto. Cuando yo pongo cualquier cosa en el lugar que Dios debería tener en mi corazón, eso es idolatría. Amén, hermano. Y la peor idolatría es idolatrarse uno mismo. Eso se llama ego, se llama andar en la carne. ¿Ya? De ahí viene la palabra egolatría, idolatrarse a sí mismo. Que de eso nosotros estamos, nuestra naturaleza carnal tiende a eso. Y eso es una lucha constante que nosotros tenemos que saber lidiar y vencer. Deuteronomio del 5 al 9 dice, no tendrás dioses extraños delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o alguna debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Por lo tanto, la idolatría trae maldición generacional hasta la cuarta generación. Yo, hermanos, tuve que ser libre y romper estas maldiciones porque mis antepasados habían practicado idolatría. Yo participé en el catolicismo también hasta los 14 años. Entonces yo tuve que romper y arrepentirme de mis pecados personales, romper las maldiciones de mis pecados personales y además de mis antepasados. Y no solamente de eso, sino de sus hechicerías, de sus fornicaciones, etcétera, etcétera, porque Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos, o sea, hasta la cuarta generación. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Señor Jesucristo. Pero Satanás se toma de este derecho legal para poder seguir influyendo o poder seguir teniendo algún grado de influencia sobre el creyente. Por lo tanto, es necesario romper esas maldiciones. Porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio. Él se hizo maldición para romper la maldición sobre nosotros. Él canceló el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria. Pero es necesario muchas veces nosotros romper las maldiciones cuando es una puerta abierta para que Satanás siga haciendo estragos en nuestra vida, en nuestra moralidad, en nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Vamos a ver otras maldiciones que trae la práctica de la idolatría. Por ejemplo, si tus padres han practicado idolatría, si tus abuelos han practicado idolatría, si tus bisabuelos o tus tatarabuelos han practicado idolatría, es necesario muchas veces que tú tengas que romper esta maldición. Amén.
Y esa maldición se puede romper porque Jesucristo pagó el precio. Entonces, no es que uno esté despreciando el sacrificio del Señor Jesucristo, o que yo ¿cómo se llama? Transmitiendo de que el sacrificio del Señor Jesucristo fue insuficiente. No es eso. Porque por mucho que yo quisiera romper las maldiciones, sin el sacrificio del Señor Jesucristo sería en vano. Es el sacrificio del Señor Jesucristo, el hecho de que Él se hizo maldición para romper la maldición, el que nos da a nosotros la autoridad y nos da la facilidad, o nos abre la puerta para romper la maldición y poder expulsar a Satanás de nuestras vidas. Amén, hermanos. Es una mentira pensar de que por el hecho de yo confesar que el Señor Jesucristo es mi Señor, los demonios salen corriendo, huyendo. Porque acuérdense que es parte del estudio que vamos a ver de la naturaleza carnal y de la naturaleza espiritual, de que el Espíritu Santo habita y de que la nueva vida del Señor Jesucristo se da en el espíritu del hombre. Pero el demonio y los demonios habitan y operan en la carne. Son dos cosas diferentes. Por eso que yo no puedo decir, es que el Espíritu Santo no puede estar en un creyente que tiene, ¿cómo se llama?, demonios, ¿no? Porque el Espíritu Santo habita en el espíritu, en la nueva naturaleza que Dios creó a la imagen del que la creó. Y eso es bíblico. Pero los demonios operan en la carne, y eso también es bíblico. Por lo tanto, el ser, en nuestro ser, valga la, ¿cómo se llama?, redundancia, que nunca se contamina con demonios, es nuestro espíritu. Hay una influencia ahora espiritual, divina, que nos da influencia para hacer la voluntad de Dios que no teníamos antes. Y eso lo ganó el Señor Jesucristo, esa nueva naturaleza que es la imagen de Él. Amén, hermanos. Por lo tanto, sigamos. Eso. Jeremías 44:8 dice: haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo saumerios a dioses ajenos, en la tierra de Egipto, donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis, ¿ya? O de modo que seáis exterminados, dice en otra versión, y seáis por maldición y por aprobio a todas las gentes de la tierra. Por lo tanto, practicar la idolatría, hacer esculturas para la idolatría, practicar la idolatría de cualquier forma, ya sea por imágenes, aunque sean de Cristo, aunque sean imágenes de Dios, no hay ningún mandamiento que Dios ordene hacer imagen de Él. Él dice, y vuelvo a reiterar, dice, ninguna imagen viste en el monte. Por lo tanto, nos advierte, o sea, no se haga ninguna imagen de nada, ni de nada que está en el cielo. Y cuando habla del cielo, está hablando, a ver, en la Biblia, en la gran mayoría de las veces, cuando habla de cielo, está hablando de el nivel espiritual de Dios, ¿ya? Hay otras partes que hablan del cielo como cielo físico, ¿ya? Por lo tanto, no hay cualquier imagen, aunque sea de Dios, es idolatría. Y yo automáticamente estoy adorando demonios o dioses ajenos, como dice acá. Porque Dios no se mueve a través de una estatua. Dios no se mueve, es imposible. Dios no se mezcla. Uno de los atributos de Dios que define a Dios como Dios es su inmutabilidad, que no cambia. ¿Amén? Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, esa es una maldición de la idolatría, ¿ya? Hasta la tercera, cuarta generación trae la ira de Dios y trae que nosotros mismos seamos exterminados y que somos maldición y aprobio para la gente que nos rodea. Una maldición clara en la Biblia, y esta es súper importante, de la idolatría: embota los sentidos. Salmo 115 del 4 al 8. Vamos a ver solamente esta parte que está subrayada. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Y vamos a ver la descripción. Tienen boca, mas no hablarán. Tienes ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, embota los sentidos, nuestro olfato, nuestras manos, nuestro tacto, nuestro oído, nuestra visión, especialmente la espiritual. Por lo tanto, yo no voy a poder ver las cosas de Dios, no voy a poder oír o entender las cosas de Dios, porque hay una maldición de idolatría. Mis sentidos están embotados, según el Salmo 115, del 4 al 8.
La idolatría trae la maldición de embotar los sentidos. Aquí hay otros textos bíblicos, si ustedes quieren pueden buscarlos. Mateo 13:5, Hechos 28 al 27. Por lo tanto, el demonio tiene derecho legal para pervertir o impedir que yo pueda entender la revelación de Dios. Y aunque yo leo la Biblia, escucho un mensaje bíblico, me cuesta poder entender, captar la esencia de lo que realmente Dios quiere transmitir. Y me convierto en un religioso. Amén, hermanos. Sigamos. Otra maldición de la idolatría es inmundicia, inmoralidad y depravación. Romanos 1 del 27 al 31. Es muy largo ese texto, así que no lo vamos a leer completamente, pero aquí está para que ustedes después lo puedan leer. Romanos 1 del 22 al 31. Hay muchas consecuencias de la idolatría, de cambiar la gloria de Dios o la, ¿cómo se llama? Gloria del Creador por las criaturas. Cualquiera sea, animales, personas, hombres, cualquier cosa. Entonces Dios los entregó a inmundicia, concupiscencia de sus corazones, de suerte que se contaminaran, y aquí está hablando del homosexualismo, de la depravación sexual, de la, ¿cómo se llama?, sodomía, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Entonces Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda, y esto también trae la idolatría. Iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso es consecuencia de la idolatría. Amén, hermanos. Vamos a ver otras maldiciones. El pecado de la hechicería trae maldiciones. Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por fuego. Y esto tiene que ver, es un rito satánico que, ¿cómo se llama? Literalmente se pasaban a los hijos por fuego como sacrificio, ¿ya? O hay niños que hoy en día son pasados por el brasero. Se toman niños. Yo fui consagrado a eso. Y eso trae una maldición y una contaminación demoníaca muy grande. Yo tuve que ser liberado. Ese demonio que entró por esa consagración tuvo que salir de mí porque me impedía poder entrar al reino de Dios como Dios quería que entrara. ¿Ya? Entonces, hay muchos ritos que son muy inocentes para curar enfermedades, empachos. Por eso, hermano, romper el ¿cómo se llama?, empacho cuando se hace esa cosita ¿cómo se llama?, con la ceniza en la colita de los niños, que a mí también me lo hicieron. Entra un demonio por la columna vertebral, una serpiente que se llama Leviatán, que es el príncipe de los soberbios. Y eso controla tu cerviz, controla tu voluntad. Y uno cree que es libre, pero en realidad es Satanás. Y es ese demonio que cuesta mucho que salga, porque es un demonio de soberbia, es el rey de los soberbios. Y es uno de los demonios más difíciles que salga, porque por medio de la soberbia se disfraza en no admitir que yo puedo tener un demonio o que necesito liberación. ¿Cómo? Yo, si soy cristiano, etcétera, etcétera. Eso es soberbia. ¿Amén? Entonces, pasar a los hijos por fuego o por el brasero, que es un rito que se hace, ¿cómo se llama?, hasta el día de hoy, especialmente en Latinoamérica, de que se toma el agua o se pasa por encima del brasero, ¿no? Listo. Estás consagrando a tu hijo, o hemos sido consagrados a un demonio, Moloch, ¿verdad? Y es una maldición que hay que romper, porque el Señor Jesucristo ya rompió esa maldición, venció ese demonio. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper esa maldición y, si es necesario, echar fuera ese demonio en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Esto es hechicería. Ni practicante de adivinaciones. Esto está el que lee la suerte, también el que se lee la suerte por cartas, por medio de la mano, por medio de la línea de la mano, por medio de monedas, por medio de adivinar el futuro, por ejemplo, buscar agua con un palo que no sé de qué árbol es. Eso también es un rito de hechicería. ¿Qué más? El adivinar dónde están ¿cómo se llama?, los cadáveres, ¿cómo se llama?, los videntes, todas esas cosas. Eso es hechicería, y esas facultades
son entregadas por demonios. Y muchas veces las personas tienen esas facultades de ver el futuro, de ver muerte, de ver que se va a morir, que va a tener un accidente. Ven esas facultades o tienen esas facultades porque en sus antepasados ha habido gente que ha practicado hechicería o que muchas veces lo ha consagrado para que sus espíritus pasen a ellos. Por ejemplo, yo también, hermano, fui consagrado para que los espíritus, ¿cómo podría decirlo?, de hechicería que se movían en mi abuela, pudieran pasar a mí. Y esos demonios pasaron en su momento y quisieron ejercer su efecto, pero el Señor Jesucristo intervino y Él vino antes a rescatarme. Porque el pacto de sangre que hizo el Señor Jesucristo en la cruz fue más fuerte y más grande que el pacto que hizo mi abuela sobre mi vida. Por eso ahí hubo una compugna, una lucha, entre comillas, ¿cierto?, de lo espiritual de Dios con lo espiritual demoníaco. Y obviamente ganó y siempre va a prevalecer el Señor Jesucristo, porque Él es todopoderoso, está sobre todo principado, potestad, pero yo tuve que vivir ese proceso, tuve que romper esta maldición, ¿ya? Practicante de adivinaciones. Y peor que eso, todos esos demonios se disfrazaron cuando yo me convertí como espíritus religiosos, como si fuesen revelaciones de Dios. Entonces, todas esas habilidades demoníacas se transformaron como ángel de luz en profecías, falsas profecías, visiones, dones falsos. Se transformaron, mutó esa maldición y yo estaba ejerciendo un ministerio, entre comillas, demoníaco, disfrazado muy sigilosamente como si fuese de Dios, pero eran demonios. Y esos demonios se manifestaron en mí en su momento y tuvieron que salir. Y gracias a la misericordia de Dios, yo pude ser completamente libre y ahora puedo servir a Dios libre. Amén, hermano. Pero para eso tuve que ser quebrantado. Admitir, primeramente, que esto es pecado y que yo necesitaba de Dios. Porque Dios quería y quiere libertarte. Pero si tú no admites que lo necesitas, ¿cómo Dios te va a libertar? Si Dios ya hizo la obra en la cruz. Amén. ¿Qué más? Agoreros, sortílegos, hechiceros, ¿cómo se llama? Fraguador de encantamientos. Todos los hechizos, brujerías, vuelvo a reiterar, cosas bajo una cosa que se hacía mucho cuando yo estaba en el colegio. Cosas bajo la almohada para que esta persona pueda enamorarse de ti, y un montón de cosas, hermano, cosas con monedas, el ajo en la cartera, en la billetera, la herradura, esa cosita de paja, las cintas rojas, los elefantes, con el billete en la trompa, el gatito que mueve la manito para traer prosperidad. Todas esas cosas son hechicería, sortilegio, fraguador de encantamiento. Quien pregunte a Pitón, que es adivinación, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, hablar con los muertos, preguntar a los muertos, encomendarse a los muertos, todo eso es pecado y es un pecado grave que trae grandes maldiciones, como vamos a ver ahora. ¿Ya? Porque es abominación a Jehová cualquier persona que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echó de delante de ti a todas estas personas que Dios estaba echando delante del pueblo de Israel. Por lo tanto, estas cosas, hermanos, son abominación delante de Dios y nos apartan de la presencia de Dios. Dios los abomina. Y es abominación a Jehová cualquiera, o sea, es abominación a Jehová la persona que practica estas cosas. Amén. Por eso es necesario que nosotros nos arrepintamos. La hechicería es abominación a Jehová. Todas estas cosas son abominación a Jehová. Y es importante que nos arrepintamos porque estas cosas traen maldiciones. ¿Qué maldiciones trae? Trae juicio de Dios. Todas estas cosas que vimos y muchas más, hermano. En Malaquías 3:5 dice: y llegarme a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros,
adúlteros, contra los que juran mentiras, los que detienen el salario del jornalero, de la viuda, del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué trae? Que Dios se vuelva en contra tuya, en juicio. Trae juicio de Dios aquí en esta tierra. ¿Qué más? No permite ser parte del pueblo de Dios. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Trae maldición de muerte, todas estas cosas que vimos, el horóscopo, el tema del ajo, todas esas cosas, trae maldición de muerte. Éxodo 22:18. A la hechicera no dejarás que viva. Todas estas maldiciones fueron rotas por el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo quiere romper estas maldiciones. Amén. Pero es necesario que nos arrepintamos y rompamos estas maldiciones. Pero si no lo hacemos, estas maldiciones están sobre nosotros, hermanos. Vamos a ver. Otro pecado que trae maldición, el homicidio. Y es importante que ustedes vean Mateo 5, del 21 al 22, para ver qué realmente, profundamente, espiritualmente es el homicidio. Que del hecho que yo aborrezca a mi hermano, ya soy culpado del juicio de homicidio. En 1 Juan 3:15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Amén. Dice, otra maldición por causa del homicidio. La maldición del vagabundo, que está en Génesis 4, del 11 al 12, que es la maldición de Caín por haber matado a Abel. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces muchas veces puede ser, no siempre, pero puede ser que cuando yo no logro establecerme en un trabajo definitivo, en un lugar definitivo, puede ser, por eso, puede ser, no siempre es, que haya una maldición de vagabundo porque yo asesiné a alguien o porque yo persisto en aborrecer a mi hermano y soy culpado de muerte, ¿cierto? O puede ser que alguien en mi familia haya practicado el homicidio físico con alguien. Y esa maldición está hasta la 4ª generación, como vimos en la Biblia. Viene maldición de muerte por causa del homicidio. Números 35:31 dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá. Todas esas maldiciones, vuelvo a reiterar, fueron canceladas por el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero si nosotros no nos arrepentimos, no nos convertimos, esas maldiciones están activas sobre nosotros, pese a que seamos cristianos. Amén. Otra maldición muy importante. Hijos concebidos fuera del matrimonio por fornicación o por adulterio. Y esta maldición se llama la maldición del bastardo. Y ojo, que la concepción no es lo mismo que el nacimiento. Por ejemplo, yo puedo tener intimidad sexual con una mujer y ella queda embarazada y al tiempo después o al día siguiente yo me caso y el niño nace dentro del matrimonio. Ya, esa maldición está sobre ese niño. Si tú fuiste concebido o has concebido hijos fuera del matrimonio, ya sea antes de casarte o con otra persona que no es tu esposa, ¿ya? Aparte de las maldiciones que vienen por el hecho de la fornicación, porque cuando yo fornico, o sea, el hecho que yo tengo relaciones sexuales antes de casarme o que tengo intimidad sexual con otra persona que no es mi esposa, eso ya trae una maldición que es bíblica y trae una contaminación espiritual y entra un demonio que la Biblia lo llama espíritu de fornicación. Lean Oseas 4. Pero además de eso, sobre el niño, aparte de que sobre el niño que es concebido por causa de fornicación o de, adulterio, hay una maldición y hay un demonio que es el de fornicación. Aparte de eso hay una maldición bíblica que es la maldición del bastardo. En Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. Por lo tanto, aquí estamos viendo un ejemplo de una maldición que no dura 4 generaciones, sino que dura 10. Cuando el niño es concebido fuera del matrimonio, antes de que se casen los papás, o en una relación de adulterio, ¿cierto? Satanás tiene un derecho legal para impedir tu conversión, aunque hayas recibido a Cristo en tu corazón, aunque hayas confesado que Jesucristo es tu Señor.
Satanás va a impedir y tiene derecho legal para que tu conversión termine su proceso como Dios quiere que termine. Y la mayoría, desgraciadamente, muchas veces la mayoría de las personas que creen ser cristianas están en esta condición porque hay maldiciones que impiden que alcance la conversión como Dios quiere que la alcance, que alcance la perfección a la estatura del varón perfecto, etcétera, etcétera. Y muchas veces puede ser que una maldición de estas esté obrando, que impide que entren a la congregación de Jehová. Son salvos, pero impiden de que hereden el reino o de que puedan acceder a todo lo que Dios quiere, especialmente al tema de la conversión que Dios quiere. Y no están convertidos como Dios quiere que estuviesen convertidos. Aman a Dios, pero no como Dios quisiera. Amén. Entonces, vamos a adelantar algo del próximo estudio porque me he demorado mucho, van a perdonar. Yo me he tomado la libertad arbitrariamente de hacer estos estudios de 1 hora y media, desde las 8:10 más o menos hasta las 9:30, ¿ya? Para poder avanzar más. Así que vamos a avanzar al tiro con la segunda parte. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Primero vimos la necesidad del arrepentimiento. Jesucristo vino a buscar a pecadores. Si yo creo que no soy pecador, entonces estamos mal. El Evangelio del Reino incluye el arrepentimiento, y eso ya lo vimos. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento, vemos de que el arrepentimiento, Dios habla en una palabra que es chu, que es conversión, volverse. O sea, yo voy hacia allá y me vuelvo en la dirección opuesta hacia Dios. ¿Ya? Es parte de la gran comisión el arrepentimiento. Por lo tanto, si yo quiero obrar en la gran comisión, debo predicar. Primero practicar en mí y predicar el arrepentimiento. Si yo predico un evangelio que no incluye el arrepentimiento, no estoy predicando el evangelio de Dios. Así de simple. El arrepentimiento y la conversión es una demanda de Dios. Es necesario para creer y por la fe ser salvos. Sin arrepentimiento, sin conversión, no hay salvación y no hay fe verdadera. La conversión y el arrepentimiento prepara el camino para la visitación de Dios. Es un requisito para el derramamiento del Espíritu Santo. La conversión anula la ira de Dios, el arrepentimiento. La falta de arrepentimiento trae juicio de Dios ahora, aquí. ¿Ya? Es necesario el arrepentimiento para poder recibir liberación. Muchas veces nosotros no podemos ser libres porque no nos hemos arrepentido de un pecado en particular. Y vimos la parábola del publicano y el fariseo. Vimos la obra del Espíritu Santo que radica en dar conciencia y redarguir de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a convertirte, a arrepentirte, aunque lleves 400 años en el Evangelio. ¿Ya? Y revisen y vuelvan a revisar la obra del Espíritu Santo en Colosenses 2, del 13 al 15. Ahí está mal puesto. El del 13 al 15, no al 14. ¿De qué nos debemos arrepentir? Ya vimos del pecado. Vimos qué es pecado. ¿Ya? Vimos algunos pecados mencionados en la Biblia. La idolatría, estatuas, imágenes, vírgenes, santos, San Pedro, San Pío. Eso es pecado. Dios aborrece la idolatría. Y vimos de que traen maldiciones esos pecados. La hechicería, sortílego, leer la suerte, horóscopo, todas esas cosas son pecados. Romper el empacho, la cinta, el mal de ojo, todas esas cosas son pecados. Dios abomina esas cosas y trae maldición de muerte. Ya lo vimos bíblicamente. ¿Cuáles son los textos bíblicos donde dice todas esas cosas? ¿Ya? El adulterio trae pecado, la fornicación, o sea, es pecado y trae maldición. La fornicación, el adulterio, todas esas cosas. Y ¿saben qué? Les voy a compartir la maldición de la fornicación. ¿Ya? Porque últimamente la iglesia cristiana se está dando libertinaje y no se le está tomando la importancia, o sea, no se le está tomando la importancia a este pecado, y por mantener a jóvenes en la iglesia se les permite fornicar. No, si Dios le va a dar conciencia. Y nosotros estamos pecando. Acuérdense que en el libro ¿cómo se llama? Ezequiel, dice que si el pecador por su pecado viniera el castigo y él muriere por su pecado, y tú no lo hubieses advertido antes, su sangre será sobre ti. Y es clara la Biblia. Pero si el pecador, tú le advirtieres y no se convirtiere, y aún persistiere en su pecado, y viniere el juicio sobre él y muriere, entonces tú serás libre de la sangre de esa persona. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es una demanda de Dios. Amén. Ya. Oseas 4.
Se los voy a buscar. Ya. Oseas 4, versículo 10 dice: y comerán, mas no se hartarán. Fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Y esa palabra corazón está hablando de mente, juicio. Por lo tanto, la fornicación, la borrachera, pero especialmente el pecado de fornicación, que es tener relación sexual antes del matrimonio. Aunque yo me vaya a casar el otro día, hermano, si yo tengo relaciones sexuales el día anterior a casarme, estoy fornicando y viene esta maldición sobre mí. Quitan el juicio. Por lo tanto, muchas de las enfermedades mentales, Alzheimer, esquizofrenia, vienen por práctica de hechicería o por práctica de fornicación. Hay que discernir. No siempre es así. Hay que discernir cada caso, ¿ya? Pero muchas veces es así. Sigamos, versículo 12. Porque mi pueblo a su madero pregunta, aquí está hablando de la idolatría, y su palo le responde. ¿Por qué? Muchas veces, porque hay muchas personas que dicen, pero si yo rezo a la Virgen, rezo al Padre Pío, rezo aquí y allá, y él me ha concedido todas estas peticiones, ¿por qué dice aquí? Y su palo le responde, o su estatua le responde, etcétera, etcétera. Porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Aquí está hablando de la fornicación espiritual. Entonces, hermanos, la idolatría está derechamente relacionada con la hechicería y con la fornicación o la inmoralidad sexual. Y vemos, busque todos los textos bíblicos que hablen de fornicación, que hablen de idolatría o que hablen de hechicería, y van a estar que todo eso siempre está totalmente ligado. Entonces, un espíritu de fornicación no deja que atiendan a Jehová y quita el juicio, quita la mente para volverse a Jehová, y trae enfermedades mentales muchas veces. No siempre, o sea, no todas las enfermedades mentales son causadas por esto, por eso hay que ver caso a caso, sino que muchas veces, la mayoría de las veces, las enfermedades mentales son causadas por práctica de idolatría, por práctica de hechicería o por causa de fornicación. ¿Ya? Vamos a ver otro texto bíblico que dice, que habla de la fornicación. Oseas 5, 4. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Por lo tanto, muchas veces, cuando has sido concebido en fornicación, cuando has sido concebido por adulterio, o tus hijos fueron concebidos por ti en fornicación o en adulterio, o en tu antepasado viene tu familia concebida por causa de fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera de los parámetros establecidos por Dios, hay una maldición de no poder volverte a Jehová, no poner tus pensamientos en volverte a Jehová, rebelarte en contra de Dios. Muchas veces, por misericordia de Dios, eres alcanzado por Dios, pero no podemos completar este proceso de conversión del que estamos hablando. Déjenme pinchar el teléfono acá. No podemos completar este proceso de conversión del que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque un espíritu de fornicación tiene el derecho legal de impedirte convertirte, de que tú puedas tener una conversión plena como Dios quiere. Y es necesario romper esa maldición, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio. Dijo que Él se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que traspasar eso que está hecho en el mundo espiritual a este mundo natural. ¿Amén? Ya, vimos todo eso. Ahora vamos a establecer bíblicamente lo siguiente. Nos quedan pocos minutitos, nos quedan como 10 minutos, ¿ya? Todos somos pecadores, y eso es importante. Cristianos, hermanos cristianos, nosotros somos pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, pero seguimos siendo pecadores. Primera de Juan 1 dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad de Dios no está en él. Nosotros somos pecadores redimidos. Por eso yo no puedo ver con altivez a las personas que no conocen a Dios, porque yo conozco a Dios por gracia. Dice, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que busque a Dios. Nosotros conocemos a Dios por mera gracia, porque Dios lo vil del mundo ha escogido. Por lo tanto, con la misma gracia, la misma misericordia que Dios me dio a mí, yo debo entregar este mensaje del Evangelio que incluye el arrepentimiento. Por eso que no es juzgar a la gente, condenar a la gente, pero sí nosotros tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser luz, tenemos que exponer la verdad de la situación del ser humano.
Está condenado. Y si no se arrepiente y no se vuelve a Dios, a la manera de Dios, se va a condenar. Y ahí vienen las buenas nuevas. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Pagó el precio. Él abrió la puerta. Él pagó el pecado. Algo que era imposible para el ser humano. Pero primero tenemos que establecer, primero, que es imposible para el ser humano alcanzarlo por sí mismo. Si no, el ser humano se convierte y cree que es cristiano y sigue tratando de agradar a Dios por las obras. Amén. Y nos cambiamos de una religión a otra simplemente. Amén. Bueno, un saludo al pastor René, un abrazo, pastor, que Dios lo bendiga mucho. Gracias por su comentario, que Dios lo bendiga mucho. Entonces, todos somos pecadores, hermanos, y eso está claro en la Biblia. Que no sintamos que somos pecadores no significa que no lo seamos. Que tú sientas que no eres pecador no significa que no lo seas. O que no tengamos convicción de ello tampoco. O sea, que tú no tengas convicción de pecado tampoco significa que eres pecador. Acuérdense que en la primera parte de ¿cómo se llama? Este estudio el miércoles pasado, vimos el Salmo 19 del 7, si no me equivoco, en adelante, o sí. Salmo 19 del 7 en adelante. Y hay un texto ahí que dice: líbrame de mis errores, líbrame de los errores que me son ocultos. Sus propios errores, ¿quién los conocerá? Por lo tanto, para el ser humano, sin la intervención divina, es imposible tener conciencia de qué es pecado. ¿Ya? Porque, bueno, eso. Esta convicción o esta conciencia, como ya hemos visto en todos los textos bíblicos, viene de Dios. Esto es debido a que la justicia moral del hombre no alcanza los parámetros santos y eternos de la justicia de Dios. Amén. Sigamos para avanzar. Y aquí está el respaldo bíblico que yo les comentaba. Romanos 3, del 9 al 10 dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Romanos 5:12: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, pues todos pecaron. Amén. Ya vimos que era pecado, etcétera, etcétera. Y aquí más textos bíblicos, que es también el texto que yo les mencionaba, 1 de Juan 1, del 8 al 10. Y esto es para nosotros cristianos. Si nosotros cristianos dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Por lo tanto, aquí está hablando de algo muy interesante. Y es importante poder analizar bien este texto bíblico. 1 de Juan 1, 8 y 10. Voy a ver cuántos minutos me quedan. Ya, me quedan 8 minutitos. Dice: si dijéremos que no tenemos pecado, está hablando de tener pecado, no de hacer, de tener pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Ya? Y en el versículo 10 dice: si dijéremos que no hemos pecado, y aquí está hablando de hacer, de cometer pecado, lo hacemos a él mentiroso, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da conciencia de ¿qué? De que somos pecadores, que hemos pecado. Por eso que si nosotros, decimos que no hemos pecado, aún siendo cristianos, lo hacemos a él mentiroso, porque ya hemos visto todos los textos bíblicos que Dios nos dice que somos pecadores, que hemos pecado. ¿Ya? Y su palabra no está en nosotros. Y eso evidencia que su palabra no está en nuestro espíritu. Puede ser que esté en nuestra mente, pero no se ha hecho vida en nosotros. ¿Por qué? Porque el fruto sería que nosotros reconocemos que hemos pecado, aún siendo cristianos. Entonces el versículo 8 habla de tener pecado y el versículo 10 habla de cometer pecado. Entonces hay un pecado que nosotros tenemos y esa es la naturaleza carnal. Y les voy a adelantar un poco del estudio de la naturaleza carnal o pecaminosa y la naturaleza espiritual o santa o de Dios. Romanos 7, 14 y 17 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido a sujeción del pecado, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Nosotros tenemos una naturaleza en nosotros, que es la que habla Pablo acá y la que habla en 1 de Juan 8, 10, y hay más textos bíblicos que habla de eso. ¿Ya? Tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza, el pecado que mora en nosotros, y esa es nuestra carne, nuestro hombre viejo. Amén. Y bíblicamente dice, en ninguna parte dice que ese hombre viejo sale de nosotros, sino que la Biblia entera nos insta
a velar, llorar, porque, ¿cómo se llama? La carne está enferma o es débil, más el espíritu está dispuesto, que el cristiano debe andar en el espíritu y no en la carne, porque si andáis en la carne moriréis, etcétera, etcétera. Amén. Vamos, sigamos. El pecado causa muerte espiritual, como les decía. Cuando uno habla de una muerte espiritual, está hablando de una separación del hombre con Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios con el hombre. No tan solo, ¿cómo se llama?, la muerte física, sino principalmente la muerte espiritual, una separación eterna del Creador con su creación. ¿Ya? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la paga del pecado, ¿qué es? Muerte espiritual, separación de Dios. Yo no puedo tener comunión con Dios porque el espíritu está muerto a causa del pecado. El Señor Jesucristo pagó el precio del pecado y el creyente, cuando se convierte, tiene vida nueva en su espíritu. Su espíritu vive, se restablece esa relación con Dios y Dios puede tener comunión con el hombre y el hombre con Dios a través de esa nueva naturaleza que ganó el Señor Jesucristo por medio de su padecimiento, de su resurrección y de no pecar y de ser santo y justo. Ganó eso para nosotros. Pero si yo ando en la carne, en mi viejo hombre, aunque yo tengo esa nueva naturaleza, me estoy dejando guiar por mi vieja naturaleza y opaco o apago mi nueva naturaleza. Y aunque Dios habita en mí, no tiene, o yo no dejo que tenga influencia sobre mí, porque yo le estoy abriendo la puerta a mi carne que tenga influencia sobre mí. Y cuando yo le abro la puerta a la carne, le abro la puerta a los demonios. Y eso es bíblico, hermanos. Todos somos pecadores, todos estábamos muertos para con Dios por causa del pecado. Colosenses 2:13 dice: y vosotros, estando muertos en delitos y en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Entonces, ¿cuándo se manifiesta la vida de Cristo en nosotros? Cuando nuestros pecados son perdonados. Y para que tus pecados sean perdonados, primero te tienes que arrepentir, reconocer que eres pecador. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, cuando va a ver al ciego, ¿cómo se llama?, de nacimiento, ¿cierto? Cuando lo expulsan de ¿cómo se llama?, el templo. Él dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Entonces él dice: Señor, ¿quién es para que crea? Entonces él dice: ¿cómo se llama?, ¿con quién habla? Entonces él se postra y le adora. Entonces ahí él dice: yo he venido, ¿cierto?, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Por lo tanto, ahí hay algunos de los fariseos que ¿cómo se llama?, dicen: entonces dices que nosotros no, somos ciegos. Entonces dice: si vosotros admitierais que sois ciegos, entonces veríais vuestros pecados fueran perdonados. Pero porque decís vemos, o sea, porque no admiten que son pecadores, vuestro pecado, ¿qué?, permanece. Entonces, ¿cuál es en muchos textos bíblicos que el Señor Jesucristo le recrimina a los fariseos y a los ¿cómo se llama?, todos los judíos que no se convertían? Era que vosotros visteis que los publicanos y las rameras se estaban arrepintiendo y entrando al reino de los cielos por medio del arrepentimiento y la conversión, que es el tema que estamos viendo, y no os arrepentisteis después para creer. Entonces, ¿cuándo se manifiesta la vida de Jesucristo en nosotros? En el perdón de pecados, Colosenses 2:13. Y os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿cuándo se manifiesta la vida de Cristo en ti? Entonces, muchas veces la vida de resurrección, la vida del reino de Dios, la vida espiritual, los beneficios del reino espiritual para vencer la pobreza, vencer las maldiciones, vencer a los demonios, vencer la enfermedad, vencer el temor, vencer la crisis de pánico, vencer las disensiones, vencer todas esas cosas, no se manifiestan en nosotros porque no nos hemos arrepentido de pecados. Y Dios va a ir escarbando. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios usa una palabra para escudriñar, que es escarbar. Dice que Él escudriña la mente, el corazón, escudriña los riñones, escudriña el corazón, escudriña la mente. Muchas veces, y usa esa palabra, de escarbar, ahondar cada vez más. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo, nos va a ir dando conciencia de los pecados desde los más superficiales a los más profundos, a los más difíciles, a esos que están ocultos. Y ese es un proceso constante, y eso se llama conversión, eso se llama regeneración.
del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todos somos pecadores, Santiago 1:15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Por lo tanto, el pecado trae muerte, separación del hombre con Dios o con su Creador. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, para no hacerlo más largo. Yo aquí podría estar hablando toda la noche, ¿entendés? Pero lo vamos a dejar hasta ahí, y el próximo miércoles sí o sí vamos a terminar este tema del arrepentimiento y la conversión. Yo voy a subir este video a YouTube también. Y bueno, ahí está en Facebook, si alguien quiere verlo. Amén. Yo he sentido en mi corazón, ¿cómo se llama?, de parte de Dios compartirlo. Si lo ve gente, no lo ve. Amén, hermano. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y aprender también de mis errores quizás. Entonces, para el próximo miércoles vamos a ver esta parte que viene: Jesucristo se sacrificó para que seamos perdonados. Porque ya vimos toda la parte, ¿cómo se llama? Toda la parte, negativa, que es pecado, que somos todos pecadores, las maldiciones que trae, pero ahora vamos a ver la parte positiva de la conversión y del arrepentimiento, que es el deseo o la demanda que Dios nos hace de arrepentirnos para el beneficio que nos trae, que Jesucristo se sacrificó para que seamos perdonados. Yo los invito a leer Isaías 53 completo, para que Dios ya nos empiece a hablar desde antes. Amén, hermanos. Entonces, esto lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Un abrazo, saludos a todas las personas que se conectaron, aunque sea por un ratito. Un saludo, un abrazo a todos. Que Dios los bendiga grandemente. Espero que esto haya sido de mucha bendición. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Cualquier comentario que quiera dejar, duda que quiera dejar con respecto a las maldiciones, hechicerías, brujerías, cosas que ha practicado, el tema del empacho, de la cintita, de verse la suerte, cosas con moneda, el tema de la ouija, todas esas cosas, cualquier duda que tenga, deje las consultas, ya sea por Facebook o por YouTube o por interno, no sé cómo usted quiera hacerlo, y dentro de mis posibilidades yo le voy a responder. Y eso, hermano. Dios, por medio del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, pagó el precio y quiere nuestra libertad. Y ninguna cosa que pase en tu vida es coincidencia. Si ha venido algún redarguir en ti de alguna de las cosas que hemos hablado, que hay muchas más, algún redarguir en ti, no es coincidencia. Dios es luz, Jesucristo es luz, y la luz resplandece sobre las tinieblas. Cuando llega la luz, que también es su palabra, que es Jesucristo, que es Dios, porque Dios es la luz, eso resplandece sobre las tinieblas. Por ejemplo, cuando yo prendo la luz, las tinieblas se disipan. Queda manifiesto de que aquí está oscuro. Mientras no haya luz, yo puedo vivir sin saber que estoy en tinieblas. Pero cuando viene una luz que alumbra, yo me doy cuenta que estuve viviendo todo el tiempo en tinieblas. Por lo tanto, cuando las tinieblas se empiezan a manifestar, es porque la luz de Cristo está alumbrando. Acuérdense que el Señor Jesucristo, cuando entró a la sinagoga, se manifestó un endemoniado. Y hermanos, es imposible que haya estado en la sinagoga un endemoniado así loco entrando a la sinagoga, porque los judíos no lo hubiesen dejado entrar, lo hubiesen dejado afuera, junto con los ciegos, junto con los cojos, junto con los mancos, que no los permitían entrar, los leprosos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta persona que se le manifestó el demonio dentro de la sinagoga era una persona que iba al culto, entre comillas, al culto judío. Estaba en la sinagoga, entraba, era un religioso. Pero cuando llegó la luz verdadera, que no la tenía nadie, sino la luz que es Jesucristo, llegó la luz, la tiniebla se manifestó, que había estado oculta. Y ahí gritó: ¡guau! ¿Qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y ahí el Señor Jesucristo lo expulsó de esa persona. Por lo tanto, muchas veces cuando las tinieblas o estas maldiciones que habían estado ocultas se empiezan a manifestar en tu vida, en lo financiero, en lo moral, en un montón de cosas, en la mente, todo un montón de cosas, es porque Jesucristo está llegando a tu vida, está dando luz, y las tinieblas se están manifestando porque la luz verdadera ha llegado. Y muchas veces, desgraciadamente, en la iglesia no hemos sabido dar luz verdadera, y muchas veces estas tinieblas pasan encubiertas en la iglesia. Y es más, ministramos con estas tinieblas. Yo soy un testimonio de eso. Yo
estaba ejerciendo un pastorado con demonios. Y por la misericordia de Dios, Dios me dio luz, me arrepentí, renuncié obviamente a ese pseudo pastorado, hablé con mi autoridad en su momento, hablé con todas las personas que les había, ¿cómo se llama?, administrado, les expliqué, les di el testimonio de lo que Dios había hecho en mí. Y renuncié al pastorado. ¿Por qué? Porque había sido llamado por demonios. Todas las habilidades demoníacas heredadas por mis antepasados de adivinación se habían disfrazado y camuflado de falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo partí de cero, empecé a ser libre, etcétera, etcétera, y ahora, gracias a Dios, puedo ser libre en Cristo Jesús, soy libre en Cristo Jesús. Por lo tanto, como dice Pablo, todo lo que estimaba ganancia lo di por pérdida por ganar a Cristo. Amén, hermanos. Así que cualquier duda, consulta que tengan, déjenla y con mucho amor nosotros les vamos a responder y a ver en qué podemos contribuir en el proceso que Dios quiere hacer en sus vidas. Un abrazo, que Dios los bendiga, un abrazo grande y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones, hermanos.